Buenas, hoy en Consigue tu plaza voy a explicaros cómo viví yo mi camino de las oposiciones, todas las fases que tuve y los trucos y sistemas que utilicé que la verdad es que al final me fueron bien porque conseguí el objetivo. A ver si os puedo transmitir bien alguna idea, algunos trucos o metodologías para que las podáis integrar. Si alguna no la acabo de explicar bien, pues me lo ponéis en comentario y os contesto, lo explico o miramos a ver una solución. Yo tenía muy claro cuando estudiaba en la carrera que quería trabajar en la administración pública. Entonces yo ya, incluso antes de que se convocara la oposición, empecé a mirarme la parte de méritos, por ejemplo. Esto, ¿cómo lo puedes sacar? Mirando otras convocatorias de otras ediciones anteriores y mirar a ver qué valoran. En mi caso vi que, por ejemplo, valoraban mucho máster en riesgos laborales porque hay mucha ejecución de obra y todo eso, dije, bueno, pues hago un máster de PRL, que nunca está mal, si soy ingeniero industrial, pues saber más de prevención, y lo hice. Si eres, por ejemplo, quieres opositar a bombero, pues a lo mejor el carnet de conducir camión. Si vas para guardia urbano, pues mirarte a ver si puntúan o no el carnet de moto. Entonces, todas las muchas oposiciones tienen puntos que se pueden rascar de esta manera, ya sea cursos informáticos, máster, posgrados, titulaciones, y esto para mí es un fundamento clave, pero esto es cuando te quedan años para una oposición, no en el momento de una convocatoria, porque cuando se hace ya la convocatoria y ya te apuntas, ahí se paran los méritos. Si te sacas un curso después de que has hecho la inscripción, ya no se cuenta en las oposiciones. Entonces ya la primera parte fue intentar conseguir el 100% de los méritos. La segunda parte fue cuando llegó la oferta. La oferta es cuando ya una administración dice voy a necesitar tanto personal en tal categoría. Cuando se convoca una oferta, en teoría y legalmente y todo esto, en un año debería ya empezar la convocatoria. Se retrasan, la agrupan al año siguiente, bueno, pero en 2 o 3 años como máximo se tendrá que ejecutar una oferta. Una oferta ya implica una obligación legal de la administración pública para convocar eso. Y en unos supuestos, pues bueno, se podría llegar a cancelar, pero tendría que ser el mismo año y normalmente se publica en la oferta en diciembre, con lo cual, o en noviembre de ese año, con lo cual prácticamente sí que lo van a convocar. ¿Yo qué hice? Cuando vi la oferta, me busqué el temario de 10 años atrás y miré qué temas son los que se han desfasado porque ha salido nueva normativa. Esos ya directamente los eliminé y vi que me quedaban bastantes temas. Y dije yo, en 2009, cuando intenté opositar, ¿qué me pasó? Preparé el temario y cuando lo tenía hecho, me quedaba un mes y medio para el examen. Tenía como 90 temas y no me dio tiempo. ¿Cómo te estudias 90 resúmenes en un mes y medio? Si estás trabajando y todo, era inasumible. O sea, que fallé. ¿Por qué? Por la falta de organización. ¿Por qué? Porque estaba solo. Esta vez pensé, no me va a pasar igual. No voy a ir por libre, no voy a ser yo contra los 200 y pico ingenieros que se presenten. Y entonces busqué, ¿qué busqué? Colaboradores. Gente que tenía un mismo objetivo que yo, que era ganar una plaza, que eran rivales, pero pensé, me uno a un grupo de trabajo, que somos 4, 5, 10, los que sean, depende de la oposición, depende de la confianza que tengas con ellos, depende de los temas que puedas preparar. Uniéndome a ellos, cada uno preparó los temas que eran de su área. Yo, por mi experiencia laboral, preparé los que yo era bueno, alcantarillado, alumbrado y los que eran dentro de un especialista en ingeniero industrial. El que era de caminos preparó los de asfaltado, mantenimiento de puentes. El de telecos, pues telecomunicaciones. ¿Qué nos pasó? Que yo, claro, yo al mes ya hice, digamos, mis temas y cuando los puse en común, ¡pum!, me aparecieron el resto de temas. Yo en un mes ya tenía los 72 temas resumidos con la bibliografía, hecho todo por ingenieros, todo, la verdad, en teoría bien. Claro, ahí pasé de tardar 6 meses de la otra vez a ahora en un mes. Es cierto que los de mi grupo son competidores, que éramos unos poquitos, pero yo pensaba, sí, con estos estoy igualado, porque tengo los mismos resúmenes. Pero ¿qué pasa con los otros 200 y pico ingenieros que no tienen un grupo como el mío? Están aquí abajo, van a dedicarse meses para poder, al menos lo normal, 5 o 6 meses, a poder estar como yo. Y para mí este gap de estos 5 meses lo voy a aprovechar para estudiar todo el temario,
repasar los resúmenes y si algún tema no me gustaba, porque algunos no me gustaban, estaba muy mal, coger directamente, tirarlos y hacérmelos yo. Pero que fueron unos cuantos, pero la ganancia fue sustancial muy importante, con lo cual, si tu oposición no es de tener un temario que no lo puedes comprar, que te lo has de elaborar tú solo, lo mejor es buscar gente para trabajar en equipo. Si has de hacer casos prácticos, buscarte algo así, mejor encontrar a alguien con quien trabajarlos, dos, tres, cuatro personas. La tercera parte es ya cuando salió la convocatoria. Cuando se hace la convocatoria, ya el proceso pues en sí empieza. Ya tienes que hacer la instancia, separa el cómputo de los méritos, ya no cuentas si haces algo más. Y aquí ya tienes el temario oficial. En mi caso, ¿qué hicimos? Pues comparar el temario nuevo con el viejo y vimos que el 80 y pico por ciento lo teníamos en común y nos dimos un mes para actualizar el resto del temario y así en un mes ya lo teníamos. Luego también muy importante es saber cómo van a ser los exámenes y si van a ser seguidos o van a ser en el mismo día. En mi caso nos los separaron. 18 temas que era el administrativo y al cabo de 6 meses, bueno, iba a ser 18 temas el administrativo tipo test y luego los 72 temas de ingeniería, un examen tipo test y un examen práctico que esto iba a ser el mismo día pero separado del administrativo con 6 meses de diferencia. En mi caso, como las dos partes iban a tener test y test, ¿qué me implicaba? Tenía que estudiar el 100% del temario. Yo si tengo 100 preguntas, 72 temas, como mínimo va a haber una pregunta por test y algún tema va a tener dos, con lo cual no podía descartar temas, tenía que ir haciéndolo. Pero como tenía una parte que era el examen práctico, tenía que pensar, ¿cómo va a ser el examen práctico? ¿Qué puede caer en el examen práctico? Entonces yo diferencié qué temas de los 72 temas de ingeniería son preguntables vía preguntas, test, y cuáles no pueden caer en un examen práctico porque no se pueden desarrollar prácticamente. Entonces yo me los diferencié en el temario. Me puse como un gomet pegado en el esquema para yo enseguida que cogía un tema para estudiar, para memorizar o algo, veía rápidamente si era para el práctico o no era para el práctico. Y entonces con eso le daba más o menos importancia. Todos los que me podían caer en el práctico me los estudié. Y los de ingeniería no me dio tiempo a todos y entonces hice los que buenamente me dio por el 80 y pico por ciento que cubre. Es muy diferente, por ejemplo, mis oposiciones que me iban a preguntar todo el temario que cuando se trata de que van a extraer un determinado número de bolas y de esas bolas vas a poder escoger qué temas desarrollar. Aquí hay que utilizar un poco el juego de la estadística porque como vas a poder escoger qué preguntas o qué tema desarrollar, no hubiera hecho falta estudiar todo. A lo mejor con prácticamente la mitad del temario, depende del número de bolas y los que tienes que desarrollar, tienes una probabilidad de que el 90 y pico por ciento de los casos te caiga un tema que has desarrollado. Entonces, en este tipo de oposiciones, que puede ser enseñanza, mi recomendación es jugar un poco con la estadística y a lo mejor optar a estudiarte solo un 20, un 30% o un 50% del temario y vas a conseguir hacer muy buen examen. Si tenéis dudas de cómo se calcula el número de temas, me ponéis algún ejemplo, algún caso y yo os hago un vídeo explicando cuántos temas estudiar, pues con un margen de un 95% de aciertos, que ya se estaría muy bien cubierto. Otra de las preguntas que me habéis hecho es sobre los cursos. Yo, más que ir a cursos, lo que hice fue comprar tiempo. Lo más sagrado que tiene un opositor es el tiempo. Entonces yo tenía dos opciones, o estar en casa empezando a estudiar y prepararme temas que me eran muy ajenos, que prácticamente no tengo conocimientos porque no los he tocado en mi carrera o nunca en la vida. Entonces fue buscarme gente que me enseñara esos temas e intercambiarlo, ya fuera con dinero o intercambiando. Yo te explico lo que yo soy muy bueno y tú me explicas lo que tú eres muy bueno. Me busqué, por ejemplo, una chica de licencias y en una tarde me explicó la estructura del procedimiento de las licencias de aquí del ayuntamiento. Yo a cambio le expliqué en una tarde pues el alcantarillado, cómo funciona. Y así lo hice. Busqué, por ejemplo, en la web y encontré un curso sobre asfaltado, patologías de las calles y cómo se arreglan. Pues me compré el curso y me lo hice por internet, así uno corto. Y de esta manera
estaba todo muy bien organizado para yo enseguida alcanzar un nivel de conocimientos muy alto. Mecánica de suelos, pues para calcular cimentaciones, muros de contención, pues estuve todo un fin de semana, sábado y domingo, mañana y tarde, viendo todos los vídeos de YouTube que había puesto la Universidad de las Islas Baleares, que era sobre mecánica del suelo, un profesor pues explicando. Al final estaba pues en una clase de la universidad recibiéndola. También me apunté a alguna academia para la parte del administrativo común, porque eran 3 o 4 horas por cada tema. Consideré que las horas que se dedicaban por tema seguramente iba a estar bien, estaba bien, aunque a la hora de escoger academias, tengo compañeros que fueron a otras clases, que tuvieron otros profesores que eran nefastos. Entonces, mi recomendación, ir a academia, ir con profesores, sí, siempre y cuando salgáis de la sensación de clase de que habéis ganado tiempo, que eso mismo en vuestra casa os hubiera implicado dedicarle más tiempo. Si vais a una academia en donde simplemente os dan test y estás haciendo test y venga, baterías de test, eso es en general perder tiempo. Ya al final os explicaré cómo optimizar el tiempo para los tests. Si vais para que os expliquen conocimientos, cosas que es difícil de entender o que os implicaría tiempo, pues entonces chapó. Y a poder ser, asesoraros de quién es el profesor. Luego yo en la parte de 72 temas de ingeniería, había un colegio de ingenieros que lo daba, el curso costaba 3.000 o 4.000 euros, pero el curso era solo de 72 horas. Y digo, perdona, 1 hora por tema. Digo, yo soy incapaz de los temas que domino y que sé, poderlos explicar en 1 hora. Dije, quien me los explique en 1 hora es que es nefasto, es que era muy superficial. Y por eso ese curso no me apunté. Otro de los conceptos que utilicé que me fueron muy bien fue utilizar un panel de control. Un panel de control se utiliza en las empresas para ver de manera muy clara y muy rápida cómo está la situación de la empresa y también se podría extrapolar, por ejemplo, a los controles de un coche, cómo vas de gasolina, cómo vas de velocidad. Pues lo mismo en una posición. No puede ser que en un momento dado penséis cómo llevo el temario de una posición y tengáis que estar pensando por qué tema voy, por dónde voy, no sé qué tengo que hacer, cómo ha ido el rendimiento, no. Yo una de las cosas que me hice es que me compré una pizarra, esta pizarra, y la tenía colgada delante del escritorio. Entonces yo tenía todos los temas apuntados, listados, y me ponía cada uno en qué estado estaba. Yo me definí 4 estados, pendiente si no había hecho nada del tema, solo tenía el temario, resumido, cuando ese temario me lo había resumido y lo había entendido, me lo había hecho mío y ya no tenía dudas. Luego me hacía mis esquemas, que me los hacía en un A3 muchas veces para poder tener todas las cifras, para poder comparar. Y luego cuando ya lo memorizaba me lo ponía ya en el OK y lo pasaba pues al bloque de los repasos e iba haciendo repasos, que luego al final también os explicaré. Y cada uno de los temas ponía en qué momento estaba. Y entonces aquí me apuntaba cada día, por ejemplo, iba teniendo los temas que tenía en cada uno de los bloques. Al final, en teoría, sumaba pues todos los temas que tenía. De esta manera, yo en cualquier momento decía, ¿cómo voy en las OPOS? Veía aquí, cada día cuando estudiaba, cómo iba, qué porcentaje estoy y cómo lo tengo distribuido. Pues ya sabía que esto es fatal y esto es al menos bien. Y entonces tenías una idea de si llevabas la mitad o no del temario. Otra cosa que me hice, sobre todo no tanto con la primera parte, porque eran 18 temas y era más asequible, sino sí cuando eran los 72 temas, que iban a ser más. Me apunté cada una de las semanas y en cada una de las semanas me apuntaba cuánto trabajaba de cada tipo, cuántos había resumido, cuántos me había podido memorizar, cuántos me había esquematizado. Claro, iba a estar meses haciéndolo porque me esperaba el examen al final, me quedaban semanas y esto lo hacía yo para tomar conciencia de qué producción de temas podía ir haciendo cada semana. Y sabía las semanas que me quedaban y al poder ver lo que me quedaba y la velocidad que yo tenía, sabía realmente si iba a disponer de tiempo, si me iba a llegar a tiempo o no. Y esto me servía a no tener pérdidas de tiempo, a estar muy focalizado. La gente siempre en las oposiciones, el último mes, los últimos 15 días, últimos 2 meses, acelera y coge una velocidad de crucero increíble. Y eso es porque va relacionado con la motivación. Cuando ya cada vez tienes menos tiempo para hacer algo,
al final la producción es más fácil ponerse a sentarse. Lo difícil de una oposición es ponerte a estudiar cuando te queda 6 meses, 8 meses, 12 meses. Pero es cuando tú haces este cálculo de a qué velocidad te estás yendo con los temas, te das cuenta que cuando te quedan 4 meses vas muy mal de tiempo, porque ya no vas a poder estudiar al ritmo que estabas haciendo, tienes que incrementarlo. Y esto pues estaba muy bien. Luego también tenía una parte en donde tenía las motivaciones. Las motivaciones que podían ser tanto económicas, libertad de horario, todas las que podáis imaginaros. Pero ya no solo cuando penséis en las motivaciones, pensar solo en la parte económica o tangible, sino también está muy bien cerrar los ojos e imaginarse cómo uno se va a sentir cuando por la mañana te pongas el uniforme de policía, por ejemplo, salgas a la calle, puedas trabajar en tu puesto que te gusta y que puedas trabajar en algo que sea en pro de los ciudadanos y no por a lo mejor un empresario que está en casa ganando tu trabajo y tu plusvalía. Entonces, más bien estas emociones, o las emociones, por ejemplo, de cómo te sentirás cuando puedas llevar a tu hijo por las mañanas al colegio y luego recogerlo a las 4 o a las 5 de la tarde cuando salga del trabajo y estar presente cuando él es un niño y estar por él cuando está enfermo. Pensar en cómo os sentiréis cuando todo el mundo os felicite y que todo vuestro entorno esté seguro y orgulloso de vosotros. Entonces, la parte emocional también hay que tenerla en cuenta porque muchas veces se tiende a tirar la maratón, ahí, la toalla. Es como una maratón, e igual de difícil, pues también puede pasar. A mí me pasó más de una vez estar a punto de soltar la toalla, pero hay que aguantar, aguantar, aguantar así todas las etapas, todos los kilómetros de la carrera. Otra de las cosas es que yo, por ejemplo, todos mis temas me los iba poniendo en fundas así independientes, separados, porque me era más fácil gestionarlos, los clasificaba y los ordenaba. Pues, y, por ejemplo, me tenía que ir a la biblioteca, me era muy fácil llevarme solo los que iba a estudiar. Yo les ponía, por ejemplo, unos gomets. Por ejemplo, los que podían caer en el práctico, les ponía así un gomete, una que encontré, que era una mariquita, me hacía gracia, que se ve débil, pero al final es uno de los depredadores, bueno, se come más de 1000 pulgones al día. Esa era la mariquita. Y luego ponía más gomets o menos en función de la importancia. Y así yo veía que esto era para el caso práctico muy importante, tenía que llevarlo perfecto. Esto, pues mira, me iba a acertar una pregunta del test. Luego también yo tenía, por ejemplo, esta carpeta, una de tantas, que son con carpesanos. Me marqué aquí los repasos. Primer repaso, segundo repaso, tercer repaso, cuarto repaso, quinto repaso, y me ponías los días. Al día siguiente, al cabo de 3 días, 7 días, 15 días. Entonces yo cuando me estudiaba un tema por primera vez, me lo clasificaba. Le ponía un gomet. Azul es importante. 2, muy importante. La mariquita para el práctico, o sea, crucial. Entonces yo me estudiaba un tema, me lo ponía en el primer clasificador. Y arriba el lápiz me apuntaba cuándo me tocaba estudiármelo. Y también me apuntaba si me había hecho preguntas desde el tema o si me había hecho ya también el resumen o el repaso. Entonces me lo marcaba. Que al día siguiente me sentaba de nuevo en la mesa, pues lo abría y ponía los del primer repaso. Y veía arriba si me tocaba o no me tocaba. Me tocaba, me lo estudiaba. Y cuando me lo estudiaba, lo pasaba al siguiente que tocaba. Y los iba pasando un nivel más, un nivel más, un nivel más. E iba mirando todos los separadores y acababa repasando primero todos los temas que me tocaban repasar. En mi caso, tenía dos opciones. 72 temas. Ya era muy difícil que me diera tiempo a acabarlos y llevarlos bien. Había dos opciones. O iba haciendo un sistema de vueltas y me estudiaba todos y luego confiaba en la memoria y iba dando, o lo que yo hice, un sistema de repasos constantes. Me programé eso, repasar todo al día siguiente, al cabo de 3 días, al cabo de 7 días, 15 días y un mes. Y de esta manera, tema que me estudiaba, tema que al final se me acababa quedando grabado en la memoria, porque era como al final las tablas de multiplicar, de tanto que lo repasaba. Y esto hay un vídeo que hablo de la curva del olvido y a mí me fue muy bien.
No acabé todos los temas, algunas preguntas tipo test pues no las pude contestar, pero todos los que me estudié y todas las preguntas de los que me estudié prácticamente todas las contesté bien. Otra pregunta es sobre cómo te organizabas o cuántas horas dedicabas. La verdad es que una oposición no es en sí más fácil o más difícil que otra. Al final son los propios opositores los que marcan el nivel de la dificultad. O sea, tú ibas a la carrera y sacabas un 7 en un examen y eras un 7, pues eras un crack o no, pero aprobabas y pasabas. Una oposición sacas un 7 y puede ser que sea genial porque haya sido un examen difícil, la gente no o la gente no haya estudiado, haya suspendido o vayan con un 6. Y tú con un 7 seas el amo, entres y ganes la plaza. En cambio, en otra, con un 7 sea malo porque la gente ha estado años estudiando y saca muy buenas notas. Por ejemplo, en una posición de juez, la gente está de media pues 4 años estudiando a dedicación completa, mañana y tarde y noche. Claro, esta gente pone un nivel de exigencia tan alto, se les puede preguntar prácticamente tantas cosas, tienen tanto conocimiento, que la oposición es muy difícil. En cambio, en otra oposición, el tiempo medio para estudiarla la gente son 3, 4, 6 meses, un año, trabajando y estudiando, y entonces el nivel pues está más bajo porque la gente es el tiempo que se ha dedicado. Entonces, nadie te puede decir que estudiando 10 horas a la semana, 20 horas, 60 horas a la semana vas a ganar esa oposición. Es falso. ¿Y si ese año ha habido una crisis y la gente está en el paro, cobrando el paro y todos están estudiando en casa a full? ¿Y si esa gente no tienen hijos o pasa algo? No, no se sabe. O hay muchos interinos que se van a presentar y van a ganar ellos las oposiciones. Lo único que sabemos es que una oposición es o todo o nada. De nada sirve quedarte con haber aprobado y haberlo intentado. Si te sirve, si los que aprueben pueden pasar a una bolsa de interinaje, que entonces sería muy bueno. Y es la forma más fácil de entrar en una administración, habiendo sido antes interino. Otra cosa que os he comentado antes era cómo gestionar los test. No sé si os pasará a vosotros, pero yo me encontré al final que vía web, internet, vía libros que compré en la biblioteca en todas partes, me acabé teniendo cientos y cientos de preguntas tipo test. Algunas súper sencillas, que cada vez que las leía pensaba esto es perder tiempo, y otras en cambio que eran complicadas y que las hacía y luego a lo mejor las volvía a fallar. Y luego cuando me estudiaba a veces los temarios, tenían cifras o datos importantes y yo me quería hacer eso en preguntas test para repasar y ser quisquilloso para trabajarlo más, ¿no? Y me encontraba con eso, con un montón de documentación, de papel, de enlaces, de webs, y era bastante complicado porque me encontraba que me sentaba en la mesa a estudiar y decía, ¿qué hago? ¿Memorizo y estudio o me pongo a hacer test? Claro, tenía que memorizar más, avanzar, hacer más resúmenes y esquemas, pero no, pero lo perdía de hacer esquemas. Y me encontré que a lo largo del día, pues hay tiempo que pierdes. Vas al baño, estás en el metro yendo a algún sitio, te encuentras en la cola del supermercado, que me pasaba a veces, que estás ahí 4 minutos, 5 minutos que no haces nada. Condiciones normales, la gente ahora que entra a redes sociales, se lee una noticia en los medios de comunicación. Pues yo me encontré una aplicación que se podía sincronizar en el móvil, en la tableta y en el ordenador, en todas partes, con el usuario y todo, gratuita. Y en el ordenador le podía cargar todas las preguntas fácilmente. Entonces yo cuando me iba a dormir y estaba mi pareja lavándose los dientes, que venía a la cama, pues yo me ponía, ¿y qué son? 5 minutos, me ponía con el móvil a hacer preguntas tipo test. Lo bueno de esta aplicación es que utilizaba lo que se llama la curva del olvido. O sea, las preguntas que fallas te las va repitiendo muy a menudo, como las aplicaciones que sirven para estudiar idiomas, pues usa el mismo sistema. Y en cambio las preguntas que ibas acertando te las iba distanciando. Yo ya tenía preguntas que como las había acertado tantas veces me las renovaba cada 3, cada 4 meses. O sea, que estaba muy bien porque podías tener estructurado también por temario y luego podías ir haciendo las preguntas. Si estáis interesados en que haga un vídeo explicando esto de las aplicaciones gratuitas que hay para hacer test, que se cargan rápidamente con el programa, pues me lo comentáis y os hago un vídeo. Bueno, en principio esto es todo. En cuanto a oposiciones, os digo, es un camino muy difícil, que es una maratón y que lo importante no es de... Puedes desfallecer, puedes tener momentos de pensar en dejarlo. Yo mismamente, incluso antes de uno de los exámenes, estuve a punto de no ir y luego al final fui y saqué la cuarta o quinta mejor nota. Entonces,
siempre hay bajones y es como un maratón, son varios kilómetros y hay que mentalizarse de que al ritmo que vamos hay que poder acabar todo el maratón. Entonces tampoco se trata de obsesionarse, dejar de tener vida, porque la pregunta es, ¿podrás mantener ese nivel durante un año y medio? Entonces es más importante tener una velocidad de crucero que podamos mantener durante ese tiempo. También ir viendo a través del panel de control que os he explicado si con esa velocidad se llega a cumplir ese temario. Y bueno, cualquier cosa, pues me lo comentáis y vamos viendo. Y ánimo, ya por ello, que se puede.